menudo hemos dicho que nuestro compromiso como iglesia con la predicación expositiva, que normalmente toma la forma de predicar a través de libros completos de la Biblia, nos lleva a pasajes y temas que probablemente nunca elegiríamos predicar por cuenta propia. Una cosa es predicar sobre cómo lidiar con la ansiedad o la depresión, o cómo tener un matrimonio feliz, o tener una vida plena, o cómo administrar nuestra finanzas de manera que honra a Dios. Todos esos temas son importantes, por supuesto, y temas que la palabra de Dios aborda en muchos pasajes, pero este llamado del pueblo de Dios, Israel, a aniquilar naciones enteras sin mostrar misericordia, incluso hacia mujeres y niños. Qué fácil y conveniente sería saltarnos textos así, pero adivina que aquí está. La semana pasada estuvimos en el capítulo 6 con ese alentador y desafiante llamado a los padres a transmitir la fe a sus hijos. Eso es un tema inspirador y edificante. Pero esta semana llegamos al capítulo 7, cuando entren en la tierra, donde enseñarán a sus hijos todas estas cosas buenas, no tengan compasión de quienes habitan allí. Así que tenemos que tratar de entender esto y luego aplicarlo a nuestras vidas hoy. Y eso requiere pensar con cuidado, oración y con humildad. Y sí, este texto también es parte de la buena palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, es para nuestro bien. Dios es quien Él es. Él se ha revelado. Muchos, si no la mayoría, eligen ignorar o evitar esas partes difíciles de la revelación de la Biblia. Pero especialmente las partes difíciles, pero lo hacemos para nuestra propia pérdida. Y al considerar tanto este pasaje que necesitamos considerar ambos, la bondad de Dios como la severidad de Dios. Sí, Él ha mostrado a sus criaturas rebeldes, hechas a su imagen, que es un Dios de misericordia y gracia, y hemos cantado sobre eso, pero también un Dios de juicio santo y severo. Así que, hermanos y hermanas, mientras luchamos hoy con su buena palabra, confiemos en que Él hablará a nuestras mentes y a nuestros corazones, y que a través de ella nos conformará más y más a la imagen de su Hijo. Y con ese propósito vamos a orar. Señor, nos postramos delante de ti, ante al Santo, Santo, Santo. Tú eres Dios y nosotros no lo somos. Nosotros somos pecadores, tú eres perfecto. Así que, Señor, te pedimos ahora por tu Espíritu Santo que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla. Te damos gracias por tu palabra y adoramos tu palabra, Señor. Úsala ahora en nuestras vidas para tu propósito, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Guerra Santa. Así podríamos llamar a este llamado a Israel en este capítulo. Cuando escuchamos esas palabras hoy en día, Guerra Santa, generalmente lo pensamos en relación ¿a qué? Al Islam. Claro. La palabra árabe es jihad. Y sí significa lucha. Y los musulmanes no radicales la entienden como la lucha interna contra el pecado, pero ciertamente también abarca la lucha contra los enemigos del Islam. Hay una yihad interna, pero también hay una yihad de la espada. Pensemos en el 11 de septiembre o la brutalidad del ISIS en Siria.
o más recientemente en Nigeria. ¿Es así como debemos entender la Guerra Santa en nuestro pasaje? No, hay diferencias importantes. Primero, debo pensar en el momento único en la historia al que esto pertenece. La Biblia nos muestra el gran plan de Dios para el mundo entero. Dios creó el mundo, pero aquellos que Él creó, de manera especial a su imagen, la raza humana, se rebelaron contra Él. Dios tendría toda la justicia para condenar a cada persona que haya existido, desde Adán hasta hoy. Pero no lo hizo porque es un Dios de misericordia que elaboró un plan de rescate. Trajo su perdón y su bendición a todo el mundo a través de un hombre y su descendencia, a saber, Abraham. Y tomó a Abraham, y después lo llamó Abraham, de su religión pagana, y se reveló a él como el único Dios verdadero. Y le dijo que tenía una tierra para él, donde sus descendientes vivirían y prosperarían bajo el pacto de Dios. Y finalmente habría un descendiente especial de Abraham, a través del cual no solo el pueblo de Abraham, que se convertiría en Israel, sería bendecido, sino también todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Este descendiente sería también el gran rey, el rey de reyes y señor de señores. Por supuesto, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero para esta esperanza para todo el mundo se cumpliera, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tenían que ser preservados. El faraón en Egipto los oprimió como esclavos, pero el Señor los liberó milagrosamente, los sacó de Egipto y los llevó hasta el borde de la tierra prometida, desde donde ahora, al recibir esta revelación que llamamos Deuteronomio, que están a punto de entrar. Pero esta tierra prometida no estaba vacía. Había pueblos allí. 7 grupos mencionados en el versículo 1 de nuestro pasaje, probablemente un número simbólico que representa la totalidad de los habitantes de esa tierra. ¿Y cuáles eran las prácticas de estos pueblos? Por cualquier estándar, maldad, maldad indescriptible. Estaban entregados completamente a sus dioses y diosas, que más adelante en Deuteronomio 32:7 se nos dice que eran en realidad demonios. Quemaban a sus hijos en sacrificio a esos dioses. Practicaban todo tipo de rituales sexuales perversos delante de ellos, pensando que de esta manera estimularían a sus dioses y diosas a hacer lo mismo y así tener fertilidad y prosperidad en la tierra. Esas cosas eran una abominación delante del único Dios verdadero y santo, un Dios santo, pero también paciente. Generaciones antes, en Génesis 15:16, leemos que la tierra no sería dada todavía al pueblo de Abraham hasta que la maldad de los amorreos llegara a su colmo. Los amorreos representando a todos los que vivían en Canaán. Su pecado iba empeorando. Estaban madurando para juicio. Ahora, ¿significa este juicio que no había oportunidad de escapar para ningún individuo de estas naciones? No. Tenemos el ejemplo perfecto de Rahab, la prostituta, que creyó en Jehová cuando escondió a los espías. Y mientras Israel entraba en la tierra, siempre había oportunidad para que la gente se arrepintiera de sus falsos dioses y volvieran al Señor. Pero en su mayoría no lo hicieron. Ellos odiaban a Jehová. Y si no se marchaban por su cuenta como intrusos de la propiedad del Señor, serían destruidos, dedicados al exterminio como parte del juicio de Dios. Si no, serían un cáncer espiritual que mataría la fe de Israel y potencialmente la esperanza del mundo. Ahora, ¿fueron todos destruidos? No podían haberlo sido,
porque Moisés les ordena al pueblo no mezclarse con ellos en matrimonio. Versículo 3. Y además, leemos adelante en el 22, que debían subyugar a estas naciones poco a poco para que la tierra no quedara tan desolada como la fiera salvaje que la tomaran. Así que no sabemos la extensión exacta de esa destrucción, lo cual el mismo Señor provocaría peleando por su pueblo, pero sí sabemos que cada vez que encontraran un altar o ídolo a Baal o una estaca dedicada a la diosa Sera, debían ser destruidos por completo, versículo 5. Así que esta guerra santa fue un momento único en la historia. No era un modelo a seguir en el futuro de Israel, no era una orden continua, fue solamente para ese tiempo, cuando entraban a ocupar la tierra y solamente contra los pueblos que vivían allí. No tenía nada que ver con la cruel búsqueda de un califato mundial como el Islam radical. Y antes de avanzar, sé que estamos ansiosos por entender cómo aplicar todo esto hoy como iglesia. Ya vamos a llegar ahí, en el punto 3. Pero para entenderlo, primero necesitamos saber que toda la palabra de Dios ha sido dada para instrucción y para bien. En aquel tiempo Israel y hoy todos los creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles, son su posesión preciosa. Noten una palabra muy importante al comienzo del siguiente párrafo, en el versículo 6, la palabra porque. En hebreo se pronuncia ki. Y podríamos decir que va a ser esa conexión es realmente la clave para entender la razón de esta guerra santa. No solo traer el juicio del Señor sobre un pueblo malvado, sino preservar un pueblo especial. Leamos estos versículos una vez más, Deuteronomio 7, 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto es una palabra, esta palabra preciosa posesión, es maravillosa, refleja una verdad que podemos seguir a lo largo de toda la Biblia y nos habla acerca de su pueblo escogido y que incluye 1 Pedro 2.9, cuando Pablo dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigamos el versículo 7 leyendo. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros, porque eres el más pequeño de todos los pueblos. Es porque el Señor los amaba. ¿Ves? No hay razón lógica por la cual el Señor haya escogido a Israel. No había nada en ello que hiciera que Dios dijera, oh, ahí está el pueblo que quiero para mí. No, su elección fue por pura gracia. Los escogió porque los amó. Y querido hermano y hermana, lo mismo sucede contigo y conmigo. Si hoy perteneces al Señor por la fe, no es porque haya algo especial en ti o en mí, sino únicamente por el amor soberano de Dios que se posó sobre nuestras vidas. Como Jesús dijo en Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así que no tenemos absolutamente ningún motivo para gloriarnos en nosotros mismos. Todo el crédito es del Señor, nos gloriamos en Él. Pero volviendo al texto, el pueblo del Señor es aquel que ha sido escogido por pura gracia y que ha sido receptor de las promesas del Señor hechas a sus antepasados. Leamos otra vez. Dice, no es porque ustedes sean más numerosos que otro pueblo, que el Señor los amó y los escogió. Versículo 8, sino porque los amó y guardó el juramento
que hizo a sus padres. Por eso el Señor los sacó de mano poderosa y los rescató de la esclavitud, del poder de Faraón, rey de Egipto. Las personas hacen juramentos o promesas todo el tiempo. Te juro que voy a estar allí. Te prometo que te voy a llamar. Me comprometo a conseguir ese trabajo. Y claro, en el momento le dicen sinceramente. Pero todos sabemos, muchas veces esas palabras no tienen peso porque porque no hay cumplimiento detrás. Pero nunca, jamás es así con el Señor. Su palabra es su compromiso. Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob que le daría esa tierra porque sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Y acá están, sí, siglos después, pero a las puertas mismas de la tierra prometida, justo como él dijo. Sigamos el versículo 9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y su misericordia a los que le aman y cumple sus mandamientos hasta 1000 generaciones, pero que destruye directamente a quien los odian. No se demora en castigar al que lo aborrece, sino que le da su merecido enseguida. Podemos decir con seguridad que los pueblos que habitaban en Canaán odiaban al Señor. Y por amor a su pueblo y para cumplir su promesa hacia ellos, su posesión preciosa, esos pueblos serían destruidos. Pero también debemos notar algo. Era posible que un israelita odiara al Señor, como Acán, de quien leemos en Josué, y una persona así también sería destruida. Aunque el Señor había puesto su amor sobre Israel como nación, esta advertencia de juicios también se extiende a cada individuo. Y lo mismo vale para nosotros hoy, los que decidimos creer en Jesús. Debemos temer y reverenciar a nuestro Dios Santo sin dar por sentado nuestra salvación. Si lo hacemos, si no hay convicción cuando pecamos deliberadamente, quizás nunca nos hayamos arrepentido verdaderamente. En primer lugar, ayer como hoy, somos un pueblo llamado a la obediencia. Versículo 11. Guarda pues los mandamientos, los estatutos y decretos que te mando hoy. Y cuán agradecidos estamos por nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos capacita para vivir una vida obediente, no una vida perfecta. Obedientes, solo Jesús pudo hacerlo, pero sí una vida que honre a nuestro Dios misericordioso. Y entonces también nosotros podemos experimentar las bendiciones de la obediencia, como se menciona en el versículo 12 al 16. Abundancia de grano y vino en la tierra, salud sin enfermedad y fertilidad incluso entre el ganado. Son expresiones hiperbólicas, pero muestran la plenitud de la bendición divina sobre quienes lo obedecen. Y esa es la motivación que el Señor les da. También les anima llamándolos a recordar su liberación en el pasado. Claro, sus rodillas temblarían al pensar en entrar en la tierra y enfrentarse a esta guerra santa. Es lo que los pueblos que habitaban allí eran tan intimidantes como lo habían sido 40 años antes, cuando 10 de los 12 espías regresaron diciendo en esencia que nunca podrían vencer a esos gigantes. Por eso el Señor le dice, como leemos en el versículo 17, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales, de los prodigios, de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así que así harás Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Jehová tu Dios enviará también avispas sobre ellos. Posiblemente avispas reales, pero también Dios podría referirse a fuerzas extranjeras. No te desanimes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Jehová tu Dios echará
estas naciones delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas rápidamente para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. Pero Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las confundirá con gran consternación hasta que sean destruidas. Nadie te podrá hacer frente hasta que los destruyas por completo. Vamos a pasarnos por aquí un momento. Así como el pueblo de Dios Israel fue llamado a recordar su liberación pasada para cobrar valor hacia el futuro, también nosotros somos llamados a lo mismo. Es precisamente lo que hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Recordamos cómo Jesús venció al pecado y la muerte en la cruz y en la tumba vacía. Y pensamos en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando enfrentamos los temores del futuro, temores financieros, temores de salud, especialmente al envejecer, algunos de nosotros, o temores relacionados con ciertas relaciones personales, podemos confiar en la gracia y la fuerza que Dios provee. Él peleará nuestras batallas por nosotros. Podemos confiar en Él. Siempre y cuando sí le adoremos exclusivamente a Él, tal como Israel fue llamado a hacerlo en los últimos 2 versículos de este capítulo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás la plata ni el oro que está sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás casa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo lo aborrecerás y lo detestarás, porque es maldito. Entonces, ahora, habiendo entendido este pasaje y el concepto de guerra santa en su contexto original, con sus lectores originales, que siempre es nuestro primer paso a la interpretación bíblica correcta, ahora lo aplicamos a la vida de hoy, especialmente a la luz de la venida del Salvador prometido, el Señor Jesús. Así que, ¿qué significa la guerra santa hoy? Seguramente podríamos decir mucho más, pero al menos podemos afirmar lo que aquí se resume en 5 puntos. Primero, la guerra santa hoy es una guerra de ideas. No es una guerra de espadas. Recordemos cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y lo arrestan, y Pedro se acerca con su espada y le corta la oreja a uno de los hombres, ciertamente intentando cortar la cabeza, pero Pedro al parecer no era muy diestro con la espada. ¿Y qué le dice Jesús? Leemos en Mateo 26. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es que si Jesús hubiese querido extender su reino por la fuerza física, ciertamente podría haberlo hecho, pero no. En este nuevo pacto, nuestras armas son espirituales. Pablo nos dice eso en 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La vida de Pablo ilustra esto perfectamente. Por ejemplo, cuando llega a Atenas, como se registra en Hechos 17, ve ídolos por todas partes. No, él no lo destruye, como Israel fue mandado a hacer en este tiempo de la historia. Más bien los enfrenta con la verdad, con las ideas del Evangelio, que hay un solo Dios verdadero que ha enviado a su Hijo Jesús para juzgar al mundo y por tanto deben reconciliarse con Él por medio del arrepentimiento y la fe.
Y así como Pablo hizo esto frente a filósofos cínicos y líderes de la ciudad, también nosotros, cuando conversamos o debatimos con personas no creyentes, debemos entender que esta guerra santa no es contra la gente misma, sino contra los poderes espirituales que los han engañado y cegado a la verdad de Cristo. Pronto llegaremos a este gran pasaje de Efesios que dice, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La vida cristiana es una lucha. Habrá dificultades, habrá persecuciones. Yo suelo leer cada mes la revista La Voz de los Mártires, solo para recordarme que aunque yo lo tengo muy fácil viviendo aquí en Galina, nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo sufren verdaderamente, manteniendo su testimonio de Cristo frente a regímenes comunistas o bajo la opresión del Islam radical o el hinduismo extremo. Por eso es bueno recordar que esta guerra santa hoy es una guerra de seguir de sufrimiento, de seguir a nuestro Salvador, sufrimiento y soberano. Pensemos en las palabras de Pedro. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y recordamos la exhortación de Pablo en Romanos 12:21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hablando del mal, debemos reconocer que aunque hemos sido salvados del juicio de Dios por la fe en Cristo, hasta que lo veamos cara a cara, el mal todavía habita en nuestro propio corazón. Por eso la guerra santa en la que participamos hoy es también una guerra interior, mientras vigilamos nuestros corazones. Pablo escribe en Gálatas 5, digo pues, caminen en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Leemos que Israel debía ser implacable al tratar con los pueblos y los dioses de Canaán al entrar en la tierra. Los problemas que ellos se enfrentarían, como el matrimonio y el riesgo de casarse con quienes no conocían al Señor, o la tentación de quedarse con la plata y el oro que debían ser destruidos porque pertenecían a Dios, son luchas que también que nosotros enfrentamos. Por eso debemos ser implacables con el pecado que habita en nosotros. Así como los tesoros de los pueblos paganos estaban bajo anatema, maldición, y debían destruirse, así también la pornografía debe ser destruida. El lenguaje sucio o cruel contra otros debe ser destruido. Toda deshonestidad o engaño, todo robo, toda mentira debe ser destruido. Jesús captó la atención de sus discípulos cuando dijo en el Sermón del Monte, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Debe haber una guerra santa constante en nuestros corazones, una batalla diaria contra el pecado. Y alabado sea Dios porque nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro ayudador en esta lucha. Y finalmente, aunque leemos pasajes como el que tenemos delante en Deuteronomio 7 y nos sentimos impactados o incluso alarmados, debemos darnos cuenta de que existe un juicio aún más terrible por venir.
Sí, como Jesús mismo lo mencionó en los versículos que acabamos de citar, existe un infierno, un lugar de condenación eterna. Pablo habla de esto de día aterrador en 2 Tesalonicenses. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan y daros reposo a vosotros que sois atribulados, y también a nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hace poco terminamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Recordarás aquella visión del conquistador que regresa. Quizás cierra tus ojos y escucha. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en ropa teñida en sangre, simbolizando la sangre de la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso somos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muro tiene escrito un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay duda alguna de que quien ganará la gran guerra santa de todos los tiempos es el Señor. Pero, amigos, hoy todavía es el día de gracia. A Israel se le ordenó no mostrar misericordia, porque ellos debían ser preservados, y de ellos vendría un Salvador, su Rey. Pero ahora ese Salvador ha venido. Hoy es el día de misericordia. Y citamos a menudo 1 Pedro 2:9 y el versículo 10, porque en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sí soy pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No te vayas a dormir esta noche sin estar seguro de haber recibido esa misericordia. Y si no estás seguro, permíteme cerrar ahora en oración, y quiero orar especialmente por ti, para que Dios tenga misericordia y abra los ojos de tu corazón a su santidad, a su gloria y a su amor. Y antes de orar, quiero decirte esto. Si quieres conversar más, yo junto con otro de los ancianos de la iglesia estaremos aquí al frente después del servicio en la plataforma. Será un privilegio orar contigo y ayudarte a tener la seguridad de que has recibido la misericordia de Dios. Y ahora déjenme orar. Señor, conoces cada corazón aquí. Conoces los trasfondos de cada persona y conoces las cosas en su vida. Desde tiempos anteriores hasta ahora, lo difícil, lo traumático. Señor, conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Te damos gracias que eres un Dios que no te deleitas en las debilidades, en nuestras debilidades, sino que nos das tu gracia y tu misericordia. Y quiero orar esta mañana que hasta este punto no han estado seguros de que Jesús vino a hacer este mundo. Quiero que, Señor, que se den cuenta de que Él vino por ellos, por los pecadores como ellos, que hoy puede ser el día de la salvación,
Señor, glorifica tu nombre en la salvación de almas este día. Oramos en nombre de Jesús. Amén.